Buenos días, estimados estudiantes. Bueno, esta va a ser una serie de videos en los cuales les voy a estar explicando eh, cómo se maneja el Proteus, cuáles son sus funciones básicas, eh, cómo se monta un circuito en serie básico, un circuito en paralelo, cómo se puede medir voltaje, cómo se puede medir corriente en este tipo de circuitos. Entonces, bueno, yo aquí ya lo tengo instalado. Recuerden que Proteus tiene dos versiones, una versión que se instala directamente en el computador, otra versión que se puede ejecutar desde una memoria USB. Yo pues tengo la versión que se instala. Yo tengo la versión 8 de Proteus, específicamente la 8.7. Entonces crear un proyecto aquí en Proteus pues es muy sencillo. Solamente venimos acá donde dice nuevo proyecto. Le decimos en siguiente y finalizamos la creación del proyecto. Es muy sencillo. Una vez abrimos Proteus, pues nos aparece el panel principal donde vamos a colocar cada uno de los componentes. En esta ventana del lado izquierdo tenemos todo lo que es para sacar componentes electrónicos, sacar elementos de medición. Arriba pues tenemos todo lo que contempla la interfaz de Windows, la ayuda, file, editar, nuevo, web. Entonces, bueno, voy a crear un circuito en serie muy básico, parecido al circuito que está en la guía. Entonces, ¿cómo podemos sacar componentes? Inicialmente está esta opción que dice Component Mode, es muy utilizada. Le damos clic ahí y vamos a la opción que dice P, Device P, y en P nos aparece Keyboards, que es para colocar el elemento que yo quiero sacar, o también me aparecen todas las categorías de componentes electrónicos. Aparecen capacitores, conectores, diodos, inductores, aparecen resistores, diferentes tipos de componentes que queramos nosotros simular. El circuito en serie pues es un circuito muy sencillo, solamente consta de una fuente de voltaje y varias resistencias en serie. Entonces lo vamos a montar. Voy a sacar la fuente, entonces donde dice keyboards voy a escribir source. Source quiere decir fuente en español, y me aparecen todos los tipos de fuentes. Aparecen muchas. Solamente necesito una fuente de voltaje DC muy sencilla, muy básica, la cual se encuentra en la parte inferior. Aquí aparece la opción DC voltaje source. Esta es, y le doy OK. Una vez le doy OK, le doy clic a la pantalla principal donde vamos a colocar todas las cosas y podemos colocar nuestra fuente en donde queramos. Yo la voy a poner por acá, le doy clic y con la bolita del mouse lo acerco. Entonces, bueno, tengo que colocarle aquí el voltaje a la fuente. ¿Cómo le puedo cambiar el voltaje? Le doy doble clic o clic derecho y edito sus propiedades. Aparece un voltaje de referencia de 1 voltio. Entonces yo le voy a colocar que en vez de 1 voltio sea de 5 voltios y puedo cambiarle el nombre a la fuente. Yo puedo decir que esta fuente se llame E1 y pues ahí aparece. ¿Listo? Eh, Voy a sacar las resistencias. Entonces nuevamente me dirijo donde dice Component Mode, le doy clic, la letra P y voy a escribir la palabra resistor. En el resistor aparecen los diferentes tipos de resistencias. Aparece una por defecto que es esta. Le voy a dar OK y voy a colocar 5 resistencias en mi plantilla de trabajo de esta manera. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, aparecen todas las resistencias con valores diferentes, con el mismo valor, qué pena, tienen el mismo valor de 10K. ¿Cómo le puedo cambiar esos 10 kiloohmios a ohmios o a otro valor? Simplemente yo le puedo dar doble clic a la resistencia y en vez de 10K voy a escribir 100, por ejemplo. 100 quiere decir 100 ohmios. A esta le voy a poner 50 ohmios. A esta le voy a poner 20 ohmios.
A esta le va a poner 220 ohmios y a esta le va a poner 300. Entonces ahí las tengo todas. Tengo que conectarlas. ¿Cómo conecto todo? Entonces es muy sencillo. Aquí en Proteus tú le das clic al terminal y a donde lo quieres llevar le das clic. Donde inicia, donde termina, donde inicia, donde termina con clic, ¿no? Clic acá, clic, clic y cerramos el circuito. Pues ahí queda el circuito serie, es un circuito muy sencillo, con 5 elementos, 5 resistores, una fuente de voltaje. Hay otro elemento muy importante que vamos a estar trabajando en la parte teórica que se llama el tierra. El tierra es el punto de desemboque de la corriente, por lo general es acá, en la parte negativa de la fuente, donde nuevamente vuelve y recircula. ¿Cómo puedo sacar ese punto de tierra? Pues le doy clic derecho acá, con la opción Place, Terminal, y selecciono la opción Ground. Este es el logo o el símbolo de tierra, y lo dejo ahí conectado al negativo. Es muy importante colocarlo porque esa es la referencia del circuito. Entonces, bueno, pues ahí está el circuito en serie, es muy sencillo. Una vez tenemos esto conectado así, empezará a circular corriente por todo el circuito. La corriente será la misma por R1, R2, R3, R4, R5, será la misma corriente, ya que es un circuito en serie. Pero vamos a ver que lo que se divide es el voltaje. ¿Cuál voltaje? El voltaje de la fuente se va a dividir en R1, R2, R5, R4, R3, de acuerdo al valor de la resistencia. Si la mayor cantidad de voltaje va a caer donde tengamos la resistencia más grande. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Acá en este circuito, pues todavía no lo tengo simulando. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior izquierda aparece los controles básicos de operación del Proteus: stop, play, siguiente. Si yo le doy simular acá, play, pues él comienza a simularme el circuito, pero pues yo no estoy sabiendo en este momento qué valor tiene la corriente del circuito, ni tampoco qué valor tiene el voltaje en cada resistencia. Para eso nos toca utilizar los elementos de medición. Recordemos que en la práctica el elemento de medición primordial se llama multímetro. Acá pues voy a colocar los elementos de medición, es muy similar que en la práctica, y le voy a dar, tengo que darle stop, porque si quiero modificar el circuito siempre toca darle aquí la opción de stop. Una vez se le da stop, podemos seguir modificando el circuito, colocando más componentes, colocando más elementos de medición. En este momento pues no tenemos ningún elemento de medición, y lo vamos a colocar. Entonces, ¿dónde aparecen los elementos de medición? En su mayoría aparecen acá donde dice instrumentos, ¿sí? Ahí ya podemos sacar osciloscopios, podemos sacar multímetros DC, para medir la corriente DC, para medir el voltaje AC, para medir la corriente AC. Lo podemos hacer ahí. Vamos a medir el voltaje primero. Entonces, ¿cómo lo medimos aquí en Proteus? Pues acá donde dice DC voltímetro y le damos clic acá. Entonces ahí me aparece el multímetro en DC. Yo le puedo dar la vuelta si yo quiero con clic derecho, rotar hacia algún lado, yo lo quiero rotar hacia la izquierda. Ahí lo tengo. Recuerda que el multímetro tiene el terminal positivo y negativo. Lo ideal es colocarlo de acuerdo al sentido de la corriente, de positivo a negativo, porque si lo colocamos en sentido contrario, pues la medición sería negativa. Recuerden que en la realidad se coloca en voltaje DC. Aquí ya lo tengo como un voltímetro y simplemente lo conecto en paralelo. Algo muy importante, muchachos, es que ustedes noten que el voltaje siempre se mide en paralelo al elemento, es decir, sobre el elemento. Entonces lo que voy a hacer es colocar varios voltímetros DC sobre cada resistencia en paralelo para medir su voltaje, el voltaje que cae en las resistencias. Aquí lo tengo. Y me falta uno.
acá. Listo. Tengo, si ustedes se dan cuenta, puedo sacar hasta 5 multímetros en Proteus. En la realidad no se puede hacer esto porque solamente van a tener uno. En la realidad van a medir acá, lo quitan y después miden acá, lo quitan y así sucesivamente. ¿Listo? Siempre en paralelo sobre el elemento. ¿Bien? O del punto a donde queremos medir. Entonces, ¿qué pasa con el voltaje de los circuitos seriales? Los circuitos seriales, el voltaje de la fuente se va a dividir sobre cada componente. Vamos a mirar. Le voy a dar play para ver cuánto mide. Entonces, una vez le damos play, nos damos cuenta de que en cada resistencia me marca un voltaje. Y si sumamos todos estos voltajes, nos va a dar el voltaje de la fuente. Bien. Nos va a dar los 5 voltios. En donde más cae voltaje, que es en esta resistencia R3, es porque la resistencia es la mayor, es la de 300. Entonces el voltaje acá es la corriente por la resistencia. Y me da un voltaje grande, porque es la mayor resistencia. Esto es voltaje. Bien. Voltaje en serie se divide. Ahora bien, ¿cómo podemos medir la corriente? Entonces para la corriente podríamos colocar la opción aquí de DC ammeter y medir. Entonces recuerden que va a modificar el circuito, lo detengo. Yo puedo medir corriente y dejar estos voltímetros ahí, sí lo puedo hacer. ¿De qué manera lo puedo hacer? Recuerden que toca abrir el circuito en serie para medir la corriente. Yo voy a quitar los voltímetros. Con doble clic derecho los puedo quitar. Y ahora quiero medir la corriente. ¿Cómo puedo medir la corriente del circuito? Entonces recuerden que la corriente que pasa por R1 es la misma que pasa por R2. Y así sucesivamente. Es la misma porque es en serie. Entonces la corriente de un circuito en serie es la misma. Entonces, ¿cómo mido la corriente? Recuerden que toca, si yo quiero medir la corriente que pasa por R1, yo tengo que abrir el circuito. Entonces, abro el circuito, lo puedo dejar aquí así, al aire, y ahí ya puedo medir la corriente. Es muy importante cada vez que vayamos a abrir la corriente pensar que toca abrir el circuito y también es en serie el elemento que lo vamos a medir. Entonces, ya no lo hago con DC voltímetro sino con DC ammeter. ¿Sí? Y nuevamente de acuerdo al sentido de la corriente, positivo acá y negativo acá. Y ya puedo medir la corriente. ¿En qué escala tengo que colocar el multímetro? En amperios. Y toca, en el caso del multímetro, ubicar el electrodo del multímetro, el rojo, donde se mide amperios. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Acá, si yo le doy play, me va a mostrar un valor de corriente en amperios. Ahí me salen 0 amperios. Y es por lo que en este momento no tengo la medición, no me da amperios, sino me da miliamperios. Es una corriente muy pequeña. Entonces, ¿qué puedo hacer? Detengo la simulación y le doy doble clic al multímetro y lo cuadro para que me dé miliamps, o sea, miliamperios. Y ok. Vamos a mirar a ver cuánto nos marca. Ahí ya me marca. Me está marcando 7.25 miliamperios. La corriente que pasa por R1. Entonces ya teniendo la corriente que pasa por R1 podríamos medir las corrientes que pasan por R2, R5, R4, así sucesivamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues detenemos acá la simulación y nuevamente si yo quiero medir la corriente que pasa por R2, abro el punto de R1, R2. Lo dejo así. ¿Sí? Y nuevamente coloco mi DC ammeter en esta posición y lo coloco en la escala de miliamperes. Le doy play y nuevamente me muestra 7.25 por lo que es un circuito en serie. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante resaltar acá de los circuitos en serie? Que la corriente es la misma y el voltaje en cada resistor va a ser distinto. Se va a dividir el voltaje en un circuito en serie. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? A continuación voy a tener acá esta simulación
voy a hacer un circuito en paralelo, como el de la guía. Quito esto acá, desconecto todo y los voy a ubicar de forma paralela. Entonces, recordemos lo que estamos viendo en este tiempo, es que es serie paralelo. Entonces, cuando yo tengo dos elementos en serie, ellos comparten un solo punto en común. En este caso es este. Cuando yo tengo dos elementos en paralelo, ellos comparten dos puntos en común, este y este. Entonces, este punto es en común y este también. Entonces, esto es serie, esto es paralelo. Entonces, voy a colocar el circuito en paralelo. Entonces, en paralelo lo que voy a hacer es colocar cada componente de forma vertical, de esta manera. Le voy a poner de forma vertical. De esta manera. Ahí están los 4 resistores de forma vertical y los quiero poner en paralelo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, simplemente vengo por acá arriba y conecto cada componente. Entonces, des en cuenta de que estas 5 resistencias están en paralelo porque tienen un punto aquí arriba en común y aparte las voy a poner en común también en este punto inferior. Ahí están. Ahí están las 5 resistencias. En paralelo. Veámoslas cómo están. En paralelo con la fuente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este circuito? En este circuito podemos medir también voltajes y corrientes. ¿Cómo es el voltaje en cada resistencia? En serie vemos que se divide, pero miren que a todas las resistencias les está llegando el mismo voltaje de 5 voltios. Eso quiere decir que en paralelo el voltaje de los elementos va a ser exactamente el mismo voltaje. ¿Cómo lo podemos comprobar? Nuevamente por medio del multímetro. Entonces, venimos acá, le decimos en instrumento, sacamos un DC voltímetro y vamos a medir el voltaje de R5. Le damos play. Nótese que apenas le damos play me dice que es 5 voltios. ¿Por qué? Porque R5 está conectada a 5 voltios. El voltaje de R4, como está en paralelo con R5, va a ser ¿cuánto? 5 voltios. Entonces el voltaje en paralelo, muchachos, es el mismo voltaje para todos los componentes. Bien, es exactamente igual. Lo que cambia en paralelo es la corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la corriente? Voy a ponerlo en esta línea. Entonces la corriente viene de acá. Bueno, aquí no puedo modificarlo hasta que detenga la simulación. Entonces la corriente viene de acá, pasa por acá, inmediatamente llega acá, se divide por cada resistencia. Entonces, en paralelo lo que ocurre con los componentes es que la corriente es la que se divide y el voltaje sí es el mismo. ¿Cómo podemos medir esas corrientes? Es muy sencillo. Toca nuevamente abrir ¿qué? El circuito. Digamos, yo quiero medir la corriente que atraviesa por R1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir la línea acá y la dejo abierta. Entonces, ahí lo que hice fue dejar el circuito abierto. Entonces, si el circuito queda abierto, ahí ya puedo medir corriente que pasa por acá. ¿Cómo la mido? Nuevamente en la opción acá de ese ammeter, voy a medir la corriente que pasa por ahí. Conecto el positivo acá y el negativo acá. Y le doy play, a ver cuánto mide. Esta mide 0.05 amperios. Como están en paralelo, si esta se daña, las otras siguen funcionando. Entonces, supongamos que ahora quiero medir la corriente R2. Detengo la simulación. Abro el circuito. Es súper importante abrirlo. Y puedo colocar otro amperímetro. En Proteus puedo colocar todos los amperímetros que yo quiera. En la realidad, nos toca
utilizar el multímetro una sola vez para medir y así sucesivamente, porque no tenemos tantos multímetros. Entonces, amperios de R2, le doy play, me saca 0.1 amperios, o sea, 100 miliamperios. ¿Listo? Así sucesivamente. Entonces, siempre que ustedes vayan a medir corriente, no se les olvide abrir el circuito. ¿Sí? Un error muy común es que no hacen esto, no abren el circuito y lo miden con el circuito cerrado. Entonces miren acá, el circuito está cerrado, y pues cometen ese error. Lo que hacen es esto: colocan el desean meter, no cierran el circuito y intentan medir así, sin abrirlo. Eso es una medición incorrecta, eso no se debe hacer. Siempre toca, recuerden, abrirlo para que mida correctamente, corriente. Entonces, este es un circuito en paralelo, recuerden, el voltaje es el mismo para todos los componentes, corriente sí, cambia porque se divide. ¿Listo? Entonces son dos circuitos muy importantes, los cuales están en la guía que hay que desarrollar.